21. Y vamos a estar meditando hoy desde los versículos 1 al 14. Perdón, hermano. ¿Qué libro dijiste? Hechos. ¿Ya no te acordabas? Aún nos queda un poquito. Hechos 21, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Hasta aquí la lectura. Habíamos dejado al apóstol en el puerto de Mileto, después de haber hablado con los ancianos de Éfeso. Si os acordáis, había sido un discurso muy emotivo a hermanos a los que había estado tratando durante 3 años. Hermanos a los que había preparado para tomar las riendas de aquella iglesia, y a los que había exhortado a mirar primero por ellos mismos y por supuesto a mirar por el rebaño que el Señor les había dado. Pablo era consciente de la responsabilidad que aquel grupo de ancianos adquiría delante del Señor, y se había parado a orar por ellos. Seguro que ya lo hacía antes de ese momento, y continuaría haciéndolo hasta el final de sus días, porque el dar gracias por los hermanos era algo que Pablo hacía continuamente. Leemos, por ejemplo, en Romanos 1:8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 1 Corintios 1:4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Filipenses 1:3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y también a título personal, 2 Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y en Filemón, versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Es que Pablo era un hombre de oración, como tantas veces comentamos. Ahora dice el versículo 1 de nuestro texto: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Podemos notar que Lucas sigue narrando en primera persona el viaje. Entendemos que ese zarpamos incluía a Pablo, a Lucas y a los 7 hombres que se mencionaban en Hechos capítulo 20 y versículo 4, y que acompañaban a Pablo, a Lucas, con aquella ofrenda. Vemos cómo siguen usando un barco de cabotaje. Era probablemente un barco pequeño que tenía que ir parando cada noche en un puerto. Sale de Mileto, llega a Cos, al día siguiente a Rodas,
y después a Pátara. Y en el puerto de Pátara encuentran un barco más grande que navegaba directamente desde aquella ciudad hasta las costas de Fenicia. En aquel siglo, en el siglo I, la mayoría de los barcos navegaban cerca de la costa, pero los barcos más grandes podían cruzar el mar abierto, y lo hacían en este caso desde Pátara hasta Fenicia. Quizás con una longitud bastante más de los 30 metros de largo, esta nave estaba construida para viajar durante largos días fuera o lejos de tierra. Algunos barcos de carga podían acomodar también a muchos pasajeros, como por ejemplo vamos a ver más adelante en el capítulo 27 y versículo 37, donde aquel barco en el que iba Pablo y encalló en Malta, iban 276 personas, un grupo bastante numeroso. Además, un barco que ofrecía un crucero sin parada desde Pátara hasta Tiro, que eran bastantes kilómetros, tendría que ser mucho más rápido que uno que fuera parando de puerto en puerto cada día. Y recordemos que Pablo quería llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Aquel grupo de misioneros embarcó en aquel barco rumbo directo a Fenicia, y por la narración parece que los vientos fueron favorables. A los pocos días nos dice que avistan la isla de Chipre, que dejan a babor, y pocos días después llegan a la ciudad de Tiro. Y allí en Tiro se nos dice que se detienen durante 7 días. Y esto debe hacernos pensar que el barco era bastante grande, y tardaban esos días en descargar y en volver a cargar con una nueva carga para ir hacia otro puerto. Pero Pablo vemos que no se tomó aquella semana de relax ni de descanso, sino que se acercó a los creyentes que había en aquella ciudad. El origen de la iglesia en Tiro lo encontramos en Hechos capítulo 11 versículo 19. Ahí dice que ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Los creyentes judíos que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban viajaron hasta Fenicia y comunicaron a la gente el evangelio de Cristo. Y en Fenicia precisamente estaba ubicada la ciudad de Tiro. Más tarde, cuando Pablo y Bernabé fueron de Antioquía a Jerusalén, pasaron también por Fenicia para contar a los creyentes que Dios había traído también la salvación a los gentiles. Hechos 15:3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Estos hermanos se alegraron al oír el crecimiento de la iglesia también entre los gentiles. Por eso podemos pensar que cuando Pablo visitó Tiro ahora en este viaje, la ciudad era una colonia romana, pudo haber tenido una congregación formada por judíos y gentiles. Se sabe poco acerca de esta iglesia en el libro de Hechos, pero en los tiempos posapostólicos Tiro llegó a ser uno de los centros mayores del cristianismo. Y qué bueno que es pensar que muchos lugares donde se sembró la semilla del Evangelio, esa semilla dio fruto a través de muchos años y llegaron a ser, y todavía hoy pueden ser, importantes centros donde se predica la verdad del Evangelio. Durante este viaje a Jerusalén vamos a ver varias advertencias que se le van a hacer a Pablo en cuanto a lo que le esperaba en la ciudad santa. Versículo 4. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Es la primera advertencia que recibía Pablo y sus colaboradores. Me llama la atención que es un aviso que se le da por el Espíritu. No era algo que se le ocurría a algún hermano de la congregación, sino que era una revelación que habían recibido de parte de Dios. Veremos más adelante la respuesta de Pablo. Lo que sí vemos ahora es una nueva despedida después de aquellos 7 días de Tiro, similar a lo que hemos visto en Mileto. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y observemos que todos los miembros de la congregación acompañaron a Pablo y a sus compañeros, mujeres e hijos. Lucas resalta que fueron todos. No había nada más importante que hacer. Se iba a celebrar una reunión de oración espontánea y aquello era prioridad para todos los miembros de la iglesia de Tiro. Puestos de rodillas en la playa, oramos.
En el capítulo anterior leíamos que Pablo, puesto de rodillas, oró. Ahora se nos dice que todos se pusieron de rodillas y oraron. No es la posición habitual que solemos tomar nosotros para orar, ¿verdad? Quizás algunos sí, oren de rodillas. Pero entiendo que ponernos de rodillas para orar es la manera en la que llegamos a mostrar nuestro respeto y nuestro temor cuando oramos a Dios. Y creo que si comprendiéramos que cuando nos ponemos a orar a nuestro Dios, lo hacemos ante el Dios Todopoderoso, Creador del universo, el que tiene todo el dominio y poder, deberíamos caernos de rodillas para implorar su misericordia y que su voluntad se cumpla. Seguro que la predicación de aquellos discípulos de Tiro sobre Pablo les había hecho postrarse ante Dios para pedir que actuase favorablemente a aquellos que había usado para llevar el Evangelio a los gentiles, no solo de Siria, sino también de Asia, de Macedonia, de Acaya y de Grecia. Pablo aún pretendía llegar mucho más allá. Pasando por Roma, quería llegar a España, lo cual parecía imposible si en Jerusalén iba a ser encarcelado. Aquella reunión de oración terminó igual que la de Mileto, con abrazos entre los hermanos, porque seguramente pensaban que era la última vez que se iban a ver. Lucas nos sigue narrando el viaje de Pablo y sus compañeros. El barco zarpó desde Tiro y llegó hasta Tolemaida. Entre ambos puntos hay unos 43 kilómetros de distancia. Con viento favorable el barco podría cubrir la distancia aproximadamente en un día. Se supone que el Evangelio llegó a aquella ciudad cuando se extendió por la costa en dirección a Fenicia, como leemos en Hechos 11:19. Y mientras la tripulación carga y descarga de nuevo la nave, los pasajeros tienen tiempo para desembarcar, y Pablo y sus compañeros de viaje ahora se reúnen también con los miembros de la iglesia local de aquella ciudad. La frase que dice aquí, saludamos a los hermanos, tiene la misma connotación que habiendo encontrado a los discípulos, que leíamos en el versículo 4. Y encontramos de nuevo ejemplo en Pablo y sus compañeros, porque cuando estamos de viaje por ahí, de vacaciones, ¿a quién le apetece reunirse con hermanos de alguna iglesia que no conocemos de nada? Pero vemos que este era el anhelo continuo de Pablo y sus colaboradores, porque en aquellas congregaciones ellos servían de edificación y por supuesto ellos también eran edificados. Después de permanecer con ellos un día, Pablo continúa viaje a Cesarea, que está a unos 56 kilómetros. Y aquí no nos dice si el viaje fue por tierra o fue por mar. Pero cuando Pablo y sus compañeros llegan a Cesarea, allí no se sienten extraños, porque era una ciudad que ya habían visitado 2 veces, en Hechos 9:30 y en Hechos 18:22. Lo que nos dice ahora aquí Lucas es que allí vivía Felipe, uno de los 7 diáconos nombrados en Jerusalén en Hechos 6:5, y aquí es llamado como el evangelista por sus esfuerzos evangelísticos en Samaria, Hechos 8:14, y a lo largo de la costa del Mediterráneo entre Azoto y Cesarea, Hechos 8:40. Después de 20 años aproximadamente de su primera aparición en el libro de Hechos, Felipe se había establecido en la ciudad de Cesarea. De Cesarea también sabemos que allí habían conocido el Evangelio Cornelio y su familia, pero ahora no nos dice absolutamente nada sobre él. Lo que sí nos dice Lucas es que Felipe tenía 4 hijas solteras, el texto dice que eran doncellas, que tenían el don de profecía. Y en este caso, Lucas no nos da más detalles, así que no podemos saber absolutamente nada de lo que decían aquellas mujeres, de lo que profetizaban. Pero estamos viendo que las profecías que nos está narrando Lucas son en torno a los sufrimientos que Pablo iba a sufrir en Jerusalén. Y es probable que las hijas de Felipe también fueran hablando en la misma dirección de sus sufrimientos. En casa de Felipe los misioneros permanecen varios días. Pablo estaría contando los días antes de Pentecostés. Recordemos que quería llegar para aquella fiesta y ya habían pasado 6 semanas desde que habían dejado Filipos. Desde Cesarea tendría que viajar unos 100 kilómetros y esto podría tardar 3 o 4 días. Pero debemos suponer que debido a las numerosas advertencias que habían recibido en varios lugares,
Pablo no tenía tanta prisa por llegar a Jerusalén. Ahora quería pasar tiempo con Felipe, quien suponemos que tendría una casa grande para haber acomodado a Pablo y a todos sus compañeros. Durante esos días, Lucas también tendría la oportunidad de escuchar de labios de Felipe el relato de la elección de los diáconos, el relato de la llegada del Evangelio a Samaria y su encuentro con el etíope y de su obra a lo largo de la costa. Y es que recordemos que Lucas era un investigador y él escribió sus 2 libros entrevistando a personas que habían vivido las experiencias de manera personal y que habían visto los acontecimientos con sus propios ojos. Mientras estaban en Cesarea, Lucas también nos dice que descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y es la segunda vez que se menciona a este hombre en el libro de Hechos. En Hechos 11:28, Agabo había viajado de Jerusalén a Antioquía, donde predijo la llegada de una grande hambre en todo el mundo romano. Pablo y Bernabé lo oyeron profetizar en Antioquía y los creyentes de allí los enviaron con una ofrenda a los ancianos de Judea para poder suplir las necesidades que se podrían producir entre los hermanos por aquella hambruna. Ahora, una vez más, Agabo se encuentra con Pablo. Como profeta inspirado por el Espíritu Santo, Agabo viene de Judea, es decir, la tierra de los judíos, con un mensaje personal para Pablo y que enfatiza los que ya ha recibido desde su salida de Corinto hacia Jerusalén. Pablo decía en Hechos 20:23 que el Espíritu Santo me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo ya lo sabía. Y ahora el versículo 11 nos dice que tomó el cinto de Pablo, Agabo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y aquí Agabo sigue el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, quienes utilizaban imágenes visuales o señales visuales para advertir a los israelitas acerca del inminente exilio. Isaías 20:2. Isaías 20:2 dice: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amoz, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Jeremías 13:1. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá, en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y Ezequiel 4:1-6. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseñe sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será el lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En nuestro texto hemos visto que Ágabo
tomó el cinto que pertenecía a Pablo y se amarra con él sus propias manos y sus pies. Lo que iba a expresar eran palabras del Espíritu Santo, palabras que le dijo el Espíritu Santo: así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Como veremos más adelante, Pablo no va a ser atado con un cinturón, sino que será encadenado por los gentiles. Esta frase: le entregarán en manos de los gentiles, traía a mi mente lo que le había sucedido al Señor Jesucristo y que se nos narra en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Hasta el tercer día resucitará. Los gentiles eran las autoridades romanas, quienes, influenciados por los líderes judíos, crucificaron a Jesús. Y muy pronto tomarán preso a Pablo. Notemos la precisión de la profecía, porque el Espíritu Santo predice que Pablo sería atado y encarcelado, pero no muerto. Es que no iba a morir allí en Jerusalén. A pesar de la profecía de Agabo, Pablo iba a Jerusalén sabiendo que iba a padecer, y lo único que hacía esto era afirmarlo en su decisión de subir a la gran ciudad. Ya hemos comentado que antes de emprender camino hacia Jerusalén, Pablo había escrito en la carta a los romanos comentándoles que su intención era ir a visitarles. Al final de aquella carta, Pablo rogaba a los hermanos que orasen por él. Romanos 15:20. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Aún sabiendo los sufrimientos que le esperaban a Pablo, Pablo confiaba en que las oraciones de los hermanos le hiciesen salir vivo de Jerusalén y poder llegar junto a ellos, como fue así. Pero creo que es comprensible el sufrimiento que padecían los hermanos que escuchaban esas profecías sobre Pablo. Dice el versículo 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Lucas se involucraba en aquella petición, y tanto este versículo 12 como el 14 creo que podemos considerar que mejor muestran la primera persona en la que nos está narrando Lucas el texto. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar, como no le pudimos disuadir, resistimos. Siempre me viene a mi memoria lo que relatan los evangelios cuando Jesús anunciaba su muerte a los discípulos. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, viéndole, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y la respuesta de Pablo a los ruegos de sus compañeros y de los discípulos de Cesarea sin duda es digna de enmarcar y de que la aprendamos nosotros de memoria, por si alguna vez estamos en la misma situación, aunque no creo que lleguemos a la misma situación que el apóstol Pablo. Versículo 13: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y también nos debe recordar a una frase similar que dijo otro apóstol de Jesús poco antes de que Jesús fuese crucificado. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Hay varios paralelismos entre el viaje que hizo Jesús, cuando Lucas nos relata que en el Evangelio que afirmó su rostro para subir a Jerusalén, y el viaje que estamos viendo de Pablo. Nos hacen ver con imitadores a Pablo del Señor Jesús. Cuando iba camino a Damasco con cartas del sumo sacerdote para encarcelar a los cristianos, no se le pasaba absolutamente por la cabeza el cambio de vida que se iba a producir. Ya hemos visto cómo Pablo sufrió persecuciones en distintas ciudades y por distintos tipos de personas. Pero ahora podemos decir que afirmó su rostro para subir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes y de los escribas. Pero veremos la mano del Señor sobre su vida, cuidándole, guardándole y llevándole a predicar incluso ante las autoridades del Imperio Romano. Nosotros no sabemos lo que nos deparará el futuro. Podemos seguir viviendo acomodados en nuestros medios evangélicos, podemos estar dispuestos a padecer por causa del Evangelio. Oímos noticias que nos vienen de nuestros hermanos de puertas abiertas, de creyentes que en medio de lugares que están contra el Evangelio no les importa sufrir persecución con tal de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos nosotros dispuestos? Ya no digo a morir, sino a pasar un poco de vergüenza por causa del Evangelio. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a padecer persecución por causa del Evangelio? Dice 2 Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, también debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hoy tenemos el privilegio de seguir predicando este mensaje de salvación eterna. Y si estás entre nosotros y todavía no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, hoy te invito a que lo hagas. Pero como estamos viendo en la vida de Pablo, los problemas aquí en el mundo no se van a terminar. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, se los decía antes. Probablemente vamos a tener más problemas una vez que aceptemos al Señor Jesús en nuestra vida. Pero termino con las palabras que Pablo dijo a los romanos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esta es la esperanza que todos tenemos, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y esperamos que así sea de todos los que estamos hoy. Amén.